¿podemos decir una efeméride? Sí, podríamos decir una efeméride tranquilamente, pero que tiene cierto grado de actualidad. Si yo digo 20 de marzo de 2020, yo creo que todo el mundo tranquilamente se transporta mentalmente al inicio de lo que fue la cuarentena en nuestro país. El 19 de marzo había sido el día que Alberto Fernández en cadena nacional dijo, bueno, parece que los números del COVID-19 vienen muy en serio, se están dando un montón de contagios, nosotros a partir de mañana nos vamos a aislar. No lo dijo en estos términos, sino que lo dijo claramente en términos mucho más formales, pero fue ese día que el presidente de la Nación anunciaba que al otro día, es decir, al 20 de marzo, Argentina iba a entrar justamente en el aislamiento social preventivo y obligatorio, más conocido como ASPO. Y de esa forma, digamos que comenzaba una parte de la historia argentina que hasta el momento era inédita, no se había dado una medida similar que implicara a toda la población, más allá de que después fueron declarados algunos oficios y algunas actividades como esenciales y eran las que estaban exceptuadas de ese aislamiento, pero a partir de allí la vida del país, haciendo hincapié específicamente en Argentina, podemos hacerlo extensivo también a otras partes del mundo, pero la vida del país cambió absolutamente. Se comenzó a adoptar el home office de manera masiva, más allá de que en algunos casos ya se hacía, esto comenzó a ser masivo. El Estado Nacional tuvo que asistir al sector privado para el pago de sueldos, se tomaron ciertas medidas que tenían que ver con cierta obligatoriedad en el marco de la salud pública. Si te veían en la calle, básicamente, eras plausible de caer en cana. Y el primer caso en Santa Fe, recuerdo después del ASPO, se dio unos días después de haberse declarado que fue un corredor en la Costanera, si mal no recuerdo. Sí. Que un señor que invocaba la democracia y la libertad para estar corriendo como quería, pasando por arriba cualquier tipo de argumento de, amigo, estamos en una pandemia que se está llevando todo tipo de vidas en muy poco tiempo. Igualmente se puso en crisis si ese hombre, mucho después, si ese hombre generaba un verdadero peligro para la salud pública. ¿Se puso en crisis el argumento? Sí. Y sí, porque no era un hombre contagiado con COVID. Claro. Sí, fue muy complicada la primera parte. Y pagaron multas, algunas, no sé, multas grandes, para 20 lucas, 30, para cualquier bolsillo, una moneda importante. En ese momento algunos no. Más, algunos sí, más. Sí. Fue muy complicada esa primera parte del aislamiento, porque de la noche a la mañana, de repente y sin mucha preparación, más allá de lo que se veía por televisión sobre lo que ocurría sobre todo en Europa, donde ya a marzo de 2020 la cantidad de enfermos y fallecidos era muy alta. Claro. Europa, sobre todo España, Italia, fueron países que al aislamiento lo dispusieron, o a las restricciones para movilizarse, la dispusieron con mucho retraso. Y el virus se reprodujo de una manera muy acelerada. Y el sistema sanitario no podía responder. No pudo, claro. Nosotros desde aquí veíamos eso. Veíamos que en Europa pasaba. La debacle. Pasaba ya. Acá había habido un caso, que era un hombre, un caso importado, que había llegado en un avión. Lo habían aislado. Se había aislado. Pero lo que generó, por lo menos para mí, creo que son algunas de esas cosas que quedan grabadas en la cabeza. Aquel 19 de marzo yo me encontraba, voy a contar algo personal, pero me parece que es la historia que nos pasa a todos y a todas. Como somos periodistas, estábamos permanentemente buscando información, esperando que llegara el parte oficial. El parte oficial. Y en ese contexto, también con una sobrecarga de información que fue muy difícil de procesar, y también filtrando todo lo que era información falsa. Pero en ese contexto recuerdo que esa noche del 19 de marzo salí al balcón del departamento en el que vivía en ese momento y no había nadie, pero nadie. No había un colectivo, no había un taxi, no había un remis, no había una bicicleta, no había un kiosco abierto, no había nada. Sí, era la desolación. Era una desolación y una sensación de angustia y de incertidumbre muy grande, porque no sabíamos qué iba a pasar.
y no teníamos ninguna referencia anterior de haber vivido una situación similar. Y en mi memoria, por lo menos, el único registro parecido, similar, era la inundación de 2003. Esa situación de catástrofe, de desorden, de anomalía, de absoluta angustia, porque ¿qué iba a pasar? ¿Qué íbamos a hacer? Como vos habías señalado, Sergio, en un principio, se suponían que eran unos 15 días 11, y no más. En principio 11 días, del 20 al 31 de marzo. Y después el ASPO se fue prorrogando. Hubo un consenso también en ese momento de la dirigencia política de tomar las medidas para prevenir sobremente eso, la ciudad vacía, desolada, salir a la calle, y después todo lo que significó que toda nuestra vida, desde trabajar, estudiar, alimentarnos, recrearnos, hacer masa madre, hacer todo, claro, todo se volvió adentro de casa. Claro. La casa se convirtió en la escuela, la casa se convirtió en un lugar de trabajo, la casa se convirtió en la convivencia forzada a veces. Sí. También en un espacio de soledad. También. Y para todo esto, ninguna psiquis, ni individual ni colectiva, está preparada. No, está claro que yo creo que de eso no nos hemos recuperado todavía. No, incluso ya hay varios psiquiatras y varias psiquiatras que han hablado al respecto, y si bien no hay un estudio que se haya hecho a propósito para esto, pero son muchas las miradas profesionales desde lo individual que hablan concepto más, concepto menos, de a todos de algún modo nos ha roto la pandemia en algún punto. No hemos salido del todo sanos de esa pandemia. No, y tampoco salimos... Entramos insanos, salimos peores. Pero totalmente. No, pero además recuerdan que de esta vamos a salir mejores. No salimos mejores. No salimos mejores, Crecieron todos los consumos problemáticos, y hay uno que creció más que todo, que es el consumo del porno. Claro. En el caso de los varones cerca del 90%, en el caso de las mujeres 70%. Que de hecho, hay un documental que está súper accesible en Netflix, que es El Clímax del Millón, que es parte de una denuncia hacia Pornhub, que es, creo que lo pronunció bien. Hablar Luna, hacerlo. Exactamente. Bueno, y habla justamente de la parte en la cual el sitio web porno más conocido del mundo, el más importante, y el más importante, había liberado en la pandemia parte de su contenido, como diciendo, bueno, esto es también para que pasen la pandemia. Se hace referencia justamente en el documental a eso, pero claro, los consumos problemáticos fueron otro costado del crecimiento exponencial que dejó la pandemia, no solamente los contagios. Tiene que ver con la salud mental. Claro. Tiene que ver con la salud mental, que es algo de lo que se habla poco y a veces se habla muy mal, porque se habla con mucho prejuicio, pero la vida social no está preparada, la vida de un ser humano no está preparada para, o por lo menos para vivir en aislamiento. No. Entonces, explota, las emociones se enferman, la cabeza se enferma, el estrés es mucho mayor. Bueno, pasaron ya 3 años. Bueno, hay algo que los que tenemos pareja no nos replanteábamos, pero yo me preguntaba para los que no, cómo eran, se interrumpió lo que lo denominan los encuentros sexoafectivos. ¿Se interrumpieron o no se interrumpieron? Muchas personas hoy tienen pánico de tener una relación todavía heredada de aquel primer momento en el que no te podías dar un beso, era una cosa, era ir prácticamente al virus, ¿no? Los ataques de pánico, la afición por las tecnologías que se acentuaron y te distancian más del diálogo persona a persona. Muchas cosas que, como dice la Colo, parecieran ser porque son muy frecuentes, no le bajamos la lupa, y que quedaron más crónicas en muchos casos. Sí, es así como que la tecnología en aquel momento era una forma de acercar, pero que quedó después de eso permanente, y es como que el diálogo personal es como que en algún momento fue una instancia que no se volvió a tomar hasta que sí, por ejemplo, la aparición de la masividad nuevamente en espectáculos públicos, eso sí hizo que nuevamente se acercara. Hubo
un tiempo largo mucha avidez de encontrémonos en los espacios públicos ya mismo. Ya mismo. Vayamos al teatro, vayamos al cine, a los bares, salgamos a la calle, por favor. Llenemos espacios públicos. Llenemos, salgamos, estemos afuera. Fue una necesidad colectiva. También hay que decir que millones de personas murieron por el coronavirus y no se pudo evitar. Afortunadamente, en muy poco tiempo, para lo que significa la ciencia y el estudio de la salud, aparecieron vacunas y ya para 2021, por lo menos todos y todas teníamos una dosis. Sí. Y actualmente, hace unas semanas hablábamos de esto, en Argentina ya estamos hablando de vacunas desarrolladas por círculos de investigación científica universitarias, CONICET también está allí. O sea, ya 3 años después estamos hablando de vacunas para este objetivo específico y que están ya en fases finales de pruebas que tranquilamente pueden desarrollarse y las vamos a tener en nuestro país. Una realidad absolutamente distinta después de millones de contagios, después de, no sé en cuánto quedó la cantidad de muertes producidas en Argentina por el coronavirus. Sinceramente no recuerdo el número, antes lo teníamos muy fresquito y antes hablábamos... lo que era ver el parte diario, por favor. Era ver el parte diario, no solamente era ver el parte diario de contagios y de muertes, sino cuántas camas quedan, porque también era un número a tener en cuenta, era como todo el tiempo estar haciendo ecuaciones. La cama caliente que tenían los sanatorios y los hospitales y las camas de terapia intensiva. Tal cual, tal cual. Y además todo lo que nosotros, la sociedad en su conjunto, tuvimos que aprender. Sobre todo cuando se empezaron a armar algunas referencias como el distanciamiento social, los 2 metros, ir al supermercado y hacer la cola con 2 metros, lavarse las manos. Se te acercaba alguien y decía, pará, ahí alcohol en gel para todo. Bueno, cuando el barbijo ya pasó, dejó de ser un pañuelo. Mi primer barbijo fue un pañuelo, por ejemplo. Claro. Y después compré uno y después compramos otros. Olvidarte el barbijo y tener que volver a tu barbijo. Bueno, tener conocimiento de un montón de cosas, ¿no? De informarnos, acertar. Y después también la responsabilidad que asumimos de parte de los medios de comunicación de no difundir información falsa que circulaba, y mucho. Sí, y mucho, sobre todo por WhatsApp. Obvio. Y para la gente de izquierda, como María Luisa Lely, la aparición del PCR por fin con un protagonismo fue interesante, ¿no? El Partido Comunista Revolucionario. No, pero no ir ahí, ese PCR, era otro. El hisopado. Estás mezclando cuestiones científicas con políticas, Héctor, que no tienen nada que ver. Un amigo me decía, por fin volvimos a hablar del PCR como el Partido Comunista Revolucionario. Pero hablaba de la sigla, en realidad, que no tenía nada que ver. Claro, el PCR era el hisopado y después, ir las colas para ir a hisoparse, para descartar que el negativo. Sí. Bueno, ser hisopado, a mí me tocó. Viste que hasta el cerebro te saqué. Sí, 3. La cosa horrible. Yo fui 3 veces a hisoparme, pero bueno, afortunadamente dio negativo, pero sí, era muy incómodo. Total, pero bueno. 3 años del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por la gestión de Alberto Fernández y 3 años de aquel momento en el cual la historia de este país cambió, básicamente, y por un gran tiempo, y con ello también todo este análisis que hicimos, que obviamente es bastante llano,